En 2008, Mini experimentó con la electrificación lanzando al mercado el Mini E de estilo conceptual y con una tirada muy limitada de unidades. ¿Por qué? Pues porque era la manera de experimentar, como te digo, las posibilidades dentro de esa electrificación a nivel futuro. Una confirmación que llegó en 2020 con el lanzamiento ahora sí de manera masiva del Mini Cooper SE, que si bien seguía los mismos pasos de aquel Mini E, la realidad es que era un Mini Cooper de combustión al que se le había quitado el motor de propulsión para sustituirlo por un entramado 100% cero emisiones. Pero la estrategia de la firma inglesa sigue avanzando a pasos agigantados, sobre todo si quiere cumplir su objetivo de convertirse en una marca 100% eléctrica de cara al 2030. Y para conseguirlo tiene que electrificar todo su portfolio de productos, empezando por sus modelos más representativos, como es el caso de este Mini Cooper SE que tengo aquí a mi lado y que hoy en el Periódico de la Energía, canal al que como siempre espero que estés suscrito y con la campanita activa, vamos a analizar en profundidad, sobre todo para descubrir si la firma inglesa ha conseguido evolucionar en lo que a electrificación se refiere, con este Mini Cooper de 3 puertas que ahora sí ha sido desarrollado para ser un vehículo multienergía, porque aunque tengamos ahora mismo la versión 100% cero emisiones, la firma inglesa también nos permite tener opciones de combustión y con ligera electrificación. Pero eso ya será harina de otro costal. Hoy lo que vamos a hacer es analizar cómo se comporta esta nueva generación del Mini Cooper SE. Aunque hablemos de la segunda generación del Mini, salta a la vista que los diseñadores ingleses, o quizá alemanes, mantienen viva la esencia del Mini moderno, aunque con un toque más minimalista y limpio, en el que destacan elementos reinterpretados como unos faros delanteros que, si bien siguen siendo ovalados, ofrecen un diseño bastante más elegante que el de su predecesor, sobre todo gracias a esta firma lumínica diurna circular que los envuelve. Una firma que, por cierto, solo vas a ver a partir del nivel 3 de acabado dentro de la gama, pero para conocerlos tienes que esperar todavía un poquito. Secundando a estos grupos ópticos tenemos también una nueva calandra completamente carenada, ya que estamos hablando de un eléctrico y no hay nada que refrigerar, que está pintada en el mismo color de la carrocería y que tiene dos detalles muy llamativos. El primero, este marco octogonal que la verdad es que le hace enfatizar la cota de anchura, y sobre todo esta moldura en negro situada justo por debajo del logo, por cierto, de nueva factura, en el que tenemos la versión, en el caso, por ejemplo, de esta que estás viendo, sería el Cooper SE, es decir, ya nos adelanta que tenemos emoción. Llantas entre las 16 y las 18 pulgadas, con diseños tan llamativos como el caso de las que estás viendo, con el diámetro mayor, el de 18. La posibilidad de escoger tanto el techo como los carcasas de los retrovisores en blanco, aumentando así la vistosidad y las opciones de personalización, y un detalle también que me ha gustado mucho, como son los tiradores enrasados para mejorar el coeficiente aerodinámico. En cuanto a la zaga, a mí es la que más me llama la atención, sobre todo por esa reinterpretación moderna, primero, de los pilotos, que ahora pasan a ser triangulares y que mantienen la firma diurna con la Union Jack, o por lo menos con sus líneas. Y estos pilotos se conectan entre sí mediante una moldura en negro que incrusta en el centro el nombre de la versión que estás conduciendo. Con todo, seguimos hablando de un coche contenido, con carrocería de 3 puertas, que mide tan solo 3,85 metros de largo por 1,75 de ancho y 1,46 de alto, y en el que las opciones de personalización siguen siendo muy elevadas. Sin embargo, Mini ha querido simplificar esta elección poniendo en liza 4 niveles de acabado, cada uno de ellos dotado de una estética y con un amplio equipamiento de serie. El que estás viendo en esta prueba es el Favorite, que Mini define como el acabado con detalles modernos y sofisticados y con materiales de primera calidad. Hablando de materiales, no podemos dejar de mencionar la calidad de los empleados en el interior, con un salpicadero hecho con tejido reciclado que se extiende hacia las puertas y que a su vez se combina con el cuero vegano Vestin perforado presente en los asientos de corte deportivo. Un puesto de conducción completamente minimalista que prescinde igualmente de elementos superfluos como el cuadro de instrumentos, siendo reemplazado por un head-up display proyectado en una membrana, o prácticamente también elimina los botones físicos más allá de los presentes en la zona central y que están destinados no solo a los modos de conducción, sino también al arranque y al selector de la caja de cambios. Esta nueva distribución provoca que todas las funciones se manejen a través de
esta pantalla central circular, que es firma de la casa en la marca inglesa y que tiene un diámetro de 24 centímetros, pero el principal punto característico es que ofrece la tecnología OLED y eso se traduce en una nitidez de imagen superlativa. Además integra el Mini Operating System 9.0 que ofrece una fluidez de manejo y además un sinfín de aplicaciones. De hecho, vas a necesitar bastante tiempo para habituarte a dónde están todas ellas. Te hablaba de la rapidez y de la fluidez, pero hay en algunos momentos en los que peca de ser un poquito más lento. Por ejemplo, cuando cambiamos de modos de conducción y, por ejemplo, elegimos el personal. Ya ves que tarda bastante en cargar. Si volvemos al que a mí sin duda es el que más me gusta, el Timelens, también tarda un poquito, pero lo bueno es que la espera nos trae, por ejemplo, esta reproducción del velocímetro original del Mini, que es una auténtica chulada. De hecho, para mí es la experience en la que voy prácticamente siempre, sobre todo por este aspecto retro. Lógicamente hablamos de una sincronización total con los móviles, con Apple CarPlay y Android Auto de manera inalámbrica, y también integramos en este caso el climatizador. Y aquí hay un apunte que me gustaría destacar de manera negativa, y es que tenemos asientos y volante calefactables, pero cuando apagamos por completo el climatizador, estos también se desconectan, o lo peor, no podemos conectarlos. Tenemos que encender el climatizador y darle al caudal del aire en el nivel 0. Es decir, apagado. Pues ya le doy al botón de apagado y puedo seguir utilizando estas funciones, digo yo. También me gustaría destacar, sobre todo, que hay algunos atajitos, por eso lo de tener que habituarte a ellos. Si le das aquí al icono de la batería, vuelves al velocímetro, y si le das vuelves a la última pantalla. Por último, me gustaría destacar también el gigantesco hueco para dejar nuestros enseres que tenemos en el túnel central, con un hueco aquí de carga inductiva, dos pantallas y lo que simularía un portagafas o una cajita de gafas para guardar, por ejemplo, pues las gafas, las llaves o incluso la cartera. Es la verdad que bastante contenido y eso también se comprueba en las plazas posteriores, así que vamos a verlas. Y estas son las plazas traseras, que no ofrecen ni trampa ni cartón. El hueco es el que es y aquí puedes colocar a dos personas. De hecho, sorprenden. ¿Por qué? Pues porque uno podría imaginar que íbamos a ir muy pero que muy pegados y la verdad es que tenemos un espacio bastante correcto para una persona de 1,80 m. Sobre todo por espacio para las rodillas, con el asiento del conductor colocado para mí y principalmente para la cabeza, ya que ves que incluso montando el techo solar, que siempre reduce un poquito el espacio, pues tengo, la verdad es que buena altura. Ahora, si mides más de 1,80 m, te recomiendo que vayas delante. No hay espacio físico para colocar más de 3 personas, por eso está configurado para 2. Y es que no hay ni butaca ni nada central, hay 2 reposacabezas de hecho, y aquí tenemos la extensión del túnel central para guardar nuestros objetos. ¿Por qué? Pues porque por el habitáculo trasero no tenemos distribuidos más que ese hueco y unas pequeñas ranuras en cada lado para guardar, por ejemplo, el teléfono móvil o, mejor, un libro. Lo peor de esta zona trasera es sin duda el acceso a ella, porque aquí de nuevo no hay trampa ni cartón, lo que estás viendo es el hueco disponible para acceder. Solo tienes que levantar la cincha, mover el asiento y este se desplaza en su raíl longitudinal. De hecho, el hueco es tan estrecho que si estás pensando en meter una sillita infantil, mejor quítate esa idea de la cabeza. Somos conscientes de que un coche de este porte no está pensado para llevar a niños con las sillitas voluminosas, pero es que vas a tener que hacer un ejercicio de Tetris para poder meterlas por ese hueco. Si no son muy voluminosas, perfecto, pero como ya tengan incluso trípode, vas a tener que apañártelas muy pero que muy bien. De hecho, yo lo he conseguido abatiendo el asiento, poniéndolo aquí, trasladándolo aquí y luego pasándolo aquí. Y lo peor de todo es que aquí sí, el hueco para las piernas es algo justo, sobre todo si el conductor es demasiado alto. Son unas plazas traseras que sorprenden, como te digo, pero que están más pensadas para viajes esporádicos. Porque como te digo, el espacio es súper justo y es que estamos en un coche urbano. Y si no te crees lo del espacio, espérate a ver el maletero. Siguiendo con esta sensación de falta de espacio, hablamos de un maletero de 210 litros, con el piso colocado en su zona más baja. Lo malo es que si haces eso, pierdes el práctico doble fondo para guardar los cables. En caso de requerir más capacidad, siempre puedes abatir la segunda fila y gozar hasta de 800 litros. En marcha, sin duda lo que tengo que destacar
es que pese a estar hablando de la nueva generación eléctrica del Mini Cooper, seguimos teniendo ese tacto propio de los utilitarios de la firma inglesa. Ese tacto más parecido al de un kart que el de a un utilitario, con una dirección súper precisa y la verdad es que muy directa, que nos transmite toda la información que nosotros le requerimos, con una suspensión durita y firme, que eso sí, es más confortable que la de aquel primer Mini que apareció a principios de siglo, pero que deja notar bastante las irregularidades del asfalto, independientemente del modo de conducción en el que estés. Y sobre todo, bueno, pues lo que te digo, una sensación general de estar en un coche que le encantan las carreteras reviradas y en el que tampoco desmerece el uso urbano gracias a su contenido tamaño. Y además tenemos, ojo, un peso muy contenido también, por debajo de los 1.700 kilos, algo que no suele ser habitual en un coche 100% eléctrico. En líneas generales, como te digo, es un coche que da gusto conducir, sobre todo por tramos revirados. Ojo, también tienes que tener en cuenta que al estar colocado el motor en la zona delantera, las ruedas de ese eje pierden bastante tracción, sobre todo por la gran potencia que tenemos con esta versión, en la que voy a entrar ahora, en el apartado de potencia. Antes te tengo que decir que tenemos hasta 7 modos de conducción, aunque en realidad son 3. Mini los denomina Experiences y bueno, pues se seleccionan mediante el comando que tienes aquí y pasas de lo que sería el Core, que podríamos decir que es el más equilibrado, a uno que se denomina Green, que sería el Efficiency, y sin duda el que más te va a gustar es el Go Kart, que escucha. Sí, es Mario Bros. La verdad es que con este tenemos toda la demanda de potencia bajo nuestro pie de acelerador, bajo el acelerador, y bueno, pues es una auténtica delicia conducir este coche así. Luego tenemos otros modos de conducción enfocados más, como es ya habitual en los modelos del grupo BMW, pues al confort de a bordo, como pueda ser el Vivid, el Timeless, el Personal o el Balance, que están más enfocados, como te digo, a ese ambiente interno. También, sí, es un mini eléctrico, y cuando vas en el modo Go Kart tenemos pues una filtración del sonido artificial, como si estuviéramos en un motor un poquito más gordo. Es cierto que cuando aceleras parece una nave espacial, pero si sueltas tiene cierto petardeo, eso sí, electrónico. Bueno, y luego ya para entrar también en los modos de frenada, pues tenemos dos. El que sería el estándar, que se selecciona de manera automática con la D, y luego el B, que nos permite realizar una conducción de un solo pedal, encender las luces de freno y así no fatigar tanto los elementos mecánicos como pueden ser las pastillas o los discos, y bueno, pues aprovechar un poquito más la regeneración en las fases de la frenada. Dicho esto, vamos con el apartado mecánico, porque sí, estamos hablando de un coche eléctrico, ¿verdad? Bueno, pues en este caso estamos conduciendo, como ya has visto, la versión Cooper SE, que hasta la llegada del ya recientemente presentado John Cooper Works va a ser, o es, el Mini más potente de la gama. Tenemos 218 caballos totalmente en el eje delantero, con 330 Nm de par, que nos permiten acelerar de 0 a 100 en 6,7 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 170 km por hora. No necesitas más. Como te digo, la respuesta es instantánea. Esos 330 Nm de par están ahí desde que aceleras. Además, con ese exiguo peso se notan todavía más, y con esa distancia entre ejes tan corta, pues las reacciones son muy, pero que muy vivas. Tenemos una batería de 54,2 kWh de capacidad bruta, que se queda unos 49,5 netos aproximadamente, lo cual Mini nos va a permitir, o nos dice que este coche nos va a permitir homologar 402 kilómetros de autonomía a razón de un consumo de unos 14 kWh a los 100. Pero aquí a mí me surge una duda. Bueno, son casi 200 más de los que ofrece el Mini Cooper E, con 184 caballos y una batería lógicamente un poquito más pequeña. Aquí me surge una duda, como te decía, porque es que yo estoy ahora mismo en 14 kWh a los 100, he realizado bastantes kilómetros y no puedo hacerle más de 300. También es cierto que ha habido veces que mi entusiasmo ha ido por encima y bueno, pues he utilizado el Go Kart, el modo Go Kart un poquito más de lo normal.
pero bueno, 300 kilómetros lo estoy haciendo yo. Es cierto que si utilizas mucho el modo más deportivo vas a estar en los 17-18 kilovatios hora a los 100, pero en líneas generales es un coche que consume poco. Ahora, conseguir esos 400 kilómetros de autonomía me está resultando bastante complicado. Ya sabes que en la gama tienes el Cooper E y además tienes otras versiones de combustión bastante más razonables si lo que quieres es estar despreocupado completamente de la autonomía. En este caso también puedes conectarlo a tomas de corriente continua de 95 kilovatios, es una potencia un poquito inferior a la de sus principales rivales, lo cual te va a permitir pasar del 10 al 80% en menos de 30 minutos y en tomas de corriente alterna en 11 kilovatios, lo cual también significa que en unas 5 horas y media pues vas a poder tener el 100%. Y en lo que a asistentes de conducción se refiere, pues tenemos todo lo que te puedas imaginar. Y bueno, pues la verdad es que en este aspecto es un coche bien resuelto. Yo me quedaría para finalizar con ese tacto dinámico superior al de muchos utilitarios eléctricos, con ese motor que responde a las 1000 maravillas y quizá con esa autonomía que no acabo de entender dónde se me van esos 100 kilómetros. Pero bueno, si eres un poquito más eficiente y utilizas mucho el modo Green, porque además tiene un asistente de eficiencia, vas a poder estar quizá en 320-330 kilómetros. Te va a parecer poco, pero para el día a día en un coche utilitario cuyo entorno urbano también hay que tener muy en cuenta, la verdad es que está bastante bien, porque en ciudad vas a superar los 420 sin ningún tipo de problema. Similar que no idéntico. Vamos, lo que ha hecho Mini es coger la receta original y adaptarla a los tiempos modernos, pero ahora sí con un nivel de efectividad mucho mayor. Y es que esta segunda generación del Mini Cooper S eléctrico sí puede enorgullecerse de ser un vehículo perfectamente electrificado. Destaca además no solo por diseño, manteniendo, como te digo, esa receta original, sino también por minimalismo interior, tecnología con esa pantalla OLED y sobre todo por rendimiento eléctrico. Cierto es que quizá podría mejorar en términos de autonomía o incluso de potencia de carga, pero si hablamos de un utilitario pseudo premium eléctrico, la verdad es que este coche no desmerece absolutamente para nada. Y en lo que a posicionamiento se refiere, como te digo, este Mini Cooper eléctrico de nueva generación se ha quedado solo, sobre todo tras la desaparición del Honda E, de la cual yo no estoy de acuerdo, pero podría haber además animado un poquito más este sector o este segmento premium utilitario 100% cero emisiones. Porque sí, este Mini es un coche premium y así lo demuestra con su tarifa, que parte de los 35.200 euros en el caso del Cooper E, que quizá es un poquito más racional, y se va a los 38.850 euros en el caso de este Cooper SE. Todo ello siempre con el acabado más básico. Si te vas al Favorite que hemos visto en esta prueba, ya son casi 46.000 euros los que tienes que desembolsar, aunque eso sí, con muchas más opciones de equipamiento y de personalización. Aunque si quieres justamente la unidad que has visto en esta prueba del periódico de la energía, vas a tener que desembolsar más de 54.000 euros, es decir, que lleva casi 8.000 euros en extras. Muchos de ellos vienen en un único paquete, es cierto, pero son 8.000 euros en extras para un coche cuyo principal cometido es el día a día y moverte quizá por entornos urbanos, sobre todo por lo que te digo, por esa autonomía que es un poquito justa, un poquito, ya no te quiero decir en el Mini Cooper E. ¿Y a ti qué te parece? ¿Es un precio razonable por un Mini? ¿Es un coche de capricho? ¿Es un coche de volumen? Quiero leerte aquí abajo, como siempre, en la sección de comentarios, donde espero que lo hagas con respeto y siempre cuidando las formas. Espero también que te hayas suscrito al canal, activado la campanita y dado a like si te ha gustado lo que te hemos contado. Yo me despido ya hasta el siguiente vídeo del periódico de la energía, deseándote que estés bien y que te mantengas conectado. Cuídate. Adiós.